En esta clase voy a daros una serie de recomendaciones sobre el encaje problema-solución. He tenido la suerte de trabajar con cientos de startups y emprendedores y me he dado cuenta en muchas ocasiones que aquí se cometen muchos errores. El primer error que hemos hablado muchas veces es enamorarse de nuestro producto, estar muy enganchado a nuestro producto. Al final, y yo visualizo esto de manera muy sencilla, es como si cogiéramos al cliente por la cabeza, lo pusiéramos debajo de nuestro brazo e intentábamos darle de comer nuestro producto o servicio. Esto no funciona así. Después, cuando me encuentro en startups que fuerzan a sus clientes a comprar sus productos y servicios, se quejan o realmente vienen llamándome diciendo que su modelo de negocio no funciona, que realmente su problema es que el cliente no acaba comprándole o les cuesta muchísimo que un cliente les compre. Realmente aquí es un momento clave porque fíjate, si sigues adelante ahora mismo, aflorarán una serie de problemas muy gordos. Por ejemplo, que vendemos poco o que el cliente no está dispuesto a pagar lo que necesitamos poner como precio para que tengamos un negocio rentable. Y en muchas ocasiones te dedicas a resolver esos síntomas, como si fuera una enfermedad que lo único que ves es la fiebre. Y te dedicas a dar analgésicos y antitérmicos para solucionar la fiebre, pero realmente el problema es una enfermedad. Y la enfermedad que tenemos nosotros es que no hemos encontrado un buen encaje problema-solución. Dedica todo el tiempo que necesites para encontrar este encaje. No tengas prisas. Es mejor fallar ahora. Es mejor fallar así de barato que fallar cuando tengamos un producto mucho más evolucionado. O por lo menos que la consecuencia sea gastarnos mucho más en marketing para captar al cliente. Así que voy a darte una serie de recomendaciones. La primera es eso, no te enamores de tu producto. La segunda recomendación es que analiza y debate con tu equipo cada 2 semanas como máximo. Es decir, todos los experimentos que hagas, todas las pruebas que hagas, júntalas y debátelas. Si estás solo, búscate un familiar o un amigo y comparte con él tus preocupaciones. No estés solo aquí, por favor. Es un momento muy importante. Analiza toda la información. Lo primero que debes hacer es recopilar todos estos datos y después el objetivo es diseñar bien este arquetipo de cliente y diseñar bien que nuestra solución resuelve el problema del arquetipo de cliente. La siguiente recomendación es que intentes bien entender los comportamientos actuales, es decir, cómo se comporta y cómo resuelve el problema ahora mismo el cliente, y los pongas en una pared, los visualices, y los pongas junto a tu lienzo de propuesta de valor y tu mapa de empatía. Utiliza esto para hacerlo visual. Lo visual es más sencillo para nosotros. La siguiente recomendación es que lo cuestiones todo. Te voy a pedir aquí que seas un poco como el médico House. ¿Te acuerdas? El doctor House en la serie que decía algo así como que todos los enfermos nos mienten, todos los pacientes nos mienten. Bueno, no es que todos los clientes nos mientan, pero el cliente es muy malo para determinar qué es lo que quiere. Es nuestra responsabilidad construir algo que le resuelva el problema. Realmente lo que tenemos que hacer es entender el problema, pero el cliente es muy bueno para describir los síntomas. Así que lo que hacemos básicamente es entender esos síntomas, pero el cliente no sabe expresar bien los síntomas que nos ayuda a nosotros a determinar cuál es, digamos, la patología o la enfermedad que tiene el cliente para dar una solución. Es decir, al final lo que hacía House era utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas. Hacía entrevistas, visitaba las casas de los enfermos, analizaba entornos que estaban alrededor del paciente. Pero también hacía análisis cuantitativos. Le hacía análisis clínicos, escáner, TAC, radiografías, análisis de sangre. Todo esto lo combinaba para poder entender qué tipo de patología o enfermedad tenía el enfermo. Y esto es lo mismo para ti. Te pediría que fueras un poco más médico. ¿Te acuerdas cuando te pedí que fueras un poco zoólogo? Que salieras de la casa, que salieras de la oficina y que estuvieras en el entorno del cliente. Pues ahora te voy a pedir que seas un poco también médico y que analices a tu cliente, que no te creas todo, que lo cuestiones y que intentes encontrar las evidencias. Que si hay un factor repetido en todas las entrevistas, le hagas caso, lo pongas en medio y determines que puede ser una gran pista para nosotros para tomar buenas decisiones. Otra recomendación, y he insistido mucho en ella, es que lo pongas todo en un muro, lo hagas todo visual, toda la información. Acuérdate que esto lo hablamos también semanas pasadas. Dijimos, hay que tener el muro del policía. El muro del policía, porque un policía lo que hace cuando busca a un asesino es intentar encontrar la mayor cantidad de hechos y evidencias. Porque un juez
juzga hechos, no juzga opiniones. Y tu problema es exactamente el mismo. El mercado, al final, te va a mostrar los hechos y además el cliente juzga esos hechos. Lo que tú tienes que hacer es representarlos, encontrarlos y visualizarlos. Agrupa toda esta información y ponla toda encima de un muro. Nunca pierdas el espíritu del prototipado, nunca pierdas el espíritu de construir cosas e ir modificándolas. Y no tengas ningún miedo en cambiar radicalmente la visión de tu producto o tu servicio. Esto ocurre muchas más veces de las que piensas. La siguiente recomendación que te hago es toma decisiones, aunque sean duras. Es decir, si después de 20 entrevistas no has encontrado ningún cliente que tenga el problema o que tenga un problema tan importante como para que merezca la pena dedicar tiempo por parte del cliente, entonces busca otro segmento de clientes. Ya sé que no lo tenías planificado, pero en esto consiste este fenómeno o este proceso de descubrimiento de cliente, esta metodología de Customer Development, de desarrollo de cliente. Te dedican a encontrar, en descubrir. Y el mundo no es como a nosotros nos apetece, el mundo es como es. Y tenemos que intentar adaptarlo e intentar encontrar una solución que resuelva un problema real, porque si no, al final no tendremos nada. Así que toma decisiones rápidas y si tienes que pivotar el segmento de clientes, pivota. Si, por ejemplo, haciendo prototipos te das cuenta que nadie está de acuerdo en que tu solución resuelve el problema, pivota el producto, cámbialo. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas. Estuve trabajando con una startup que, después de hacer muchas entrevistas con respecto a un problema, el problema era que la gente quería ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina, era bastante evidente y de hecho quedaba muy claro. Se les ocurrió una solución. La solución era una aplicación que indicaba dónde estaban las gasolineras más cercanas al menor precio en los carburantes. Así que el cliente solo tenía que encender la app y decir, bueno, la gasolina más barata está a 23 kilómetros y está a un céntimo o un dólar o un euro más barata que la que tengo aquí al lado. Cuando lanzaron esta app se dieron cuenta que nadie utilizaba la aplicación. No había un enganche problema-solución. Es decir, sí, el problema era importante. La gente quería ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina. Y sí, esta aplicación te mostraba cómo ahorrarte dinero en la gasolina. Pero no había un fit, no había un enganche. No siempre es evidente, no siempre es inmediato y tienes que encontrar ese enganche. Ellos tuvieron que pivotar en su producto. Lo bueno es que tenían un prototipo, así que fue fácil pivotar en el producto. Imagínate que tuvieras un producto muy evolucionado. Es muy doloroso cambiar cuando te has gastado mucho dinero en tu producto o tu servicio. Cuando es un prototipo, es fácil cambiar, es fácil pivotar. Así que toma decisiones. Cuanto antes las tome, cuanto más rápida sea, mejor. Mi siguiente recomendación tiene que ver con el cliente y te voy a dar una herramienta en la siguiente clase que te va a ayudar muchísimo a esto. Créate una historia de tu cliente, una historia completa. ¿Te acuerdas que hablamos de alguna serie de herramientas que nos permiten entender bien las historias de los clientes? Por ejemplo, hacer shadowing, hacer sombra al cliente, salir con él y estar un día entero ayudándole en su trabajo o acompañándole en sus tareas. Esto te va a ayudar a que dibujes una historia. Las historias nos ayudan a entender en qué momento entra nuestro producto o servicio, cómo lo usa el cliente, en qué entorno y qué cosas le influyen cuando usa nuestro producto o servicio. Y estas pistas son buenísimas, buenísimas. Te voy a poner un ejemplo que yo viví en mi propia startup. Nosotros estábamos fabricando un producto para arquitectos e ingenieros. Era un producto que principalmente les ayudaba a hacer inspecciones técnicas de edificios o inspecciones técnicas de naves industriales. Lo que vimos es que en nuestro primer prototipo, cuando trabajamos con los arquitectos, hicimos un shadowing. Es decir, me puse yo, literalmente, yo estuve con varios arquitectos acompañándole en su trabajo todo el día. Cuando fui a hacer inspecciones técnicas de los edificios me di cuenta que en la mayor parte de los momentos no había conexión a internet, no había ni siquiera cobertura para móvil ni 3G. Eran zonas de polígonos industriales o eran zonas, por ejemplo, estaban en desvanes o zonas garajes que no había cobertura. Me di cuenta de eso rapidísimamente y entonces entendí que nuestra aplicación no podía estar conectada a internet. Tenía que ser, digamos, aislada de internet, que funcionara sin tener que tener una conexión 3G o Wi-Fi. Eso lo descubrimos viviendo con el cliente. Pero fíjate, nos hubiera llevado horas de desarrollo poder hacer una aplicación conectada a internet para que después darnos cuenta que el cliente no tenía acceso a internet y que no iba a funcionar la aplicación. Además de ese descubrimiento, descubrimos otras muchas cosas. Por ejemplo, que tomaba fotografías. Y tomaba fotografías en espacios muy raros, muy específicos. Viendo eso nos dimos cuenta cómo mejorar nuestro producto. También vimos cómo el cliente medía con un medidor láser diferentes distancias. Con eso también mejoramos nuestro producto y le dimos cosas que le permitían medir con nuestras aplicaciones móviles. Bueno, interesantísimo. Y eso vino a través de hacer
3, no digo 30, 3 shadowings, 3 días con el cliente y nos construimos una historia. Y además vimos cómo el cliente se relaciona con su cliente, con sus proveedores y vimos cómo aumentar el valor de nuestro producto entendiendo esos problemas. En la próxima clase te voy a dar una herramienta que te va a ayudar a entender bien cómo hacer historias de clientes. Se llama Customer Journey Map o mapa de la historia de un cliente y lo vamos a utilizar para que visualices y lo dibujes. Déjame antes darte otra recomendación. Recuerda que este proceso lo que pretende es validar, así que comparte los resultados y míralo con tu modelo de negocio. La finalidad es que actualices el modelo de negocio, porque estamos buscando un modelo de negocio. Acuérdate, no estamos ejecutando el modelo, estamos buscando el modelo. Así que actualiza también en tu equipo, con tu equipo o tú mismo, este modelo de negocio. Hasta que no lo tengas acabado, no sigas adelante. Hasta que no lo tengas actualizado, hasta que no tengas los suficientes hechos que te demuestren que hay un encaje problema-solución, no sigas adelante. Pero tampoco te obsesiones. Es decir, hay un nivel de umbral de incertidumbre. Voy a explicártelo esto de una manera muy sencilla. A cada experimento que hagas, a cada entrevista, que ya sabes que es un experimento, o a cada prototipo que hagas y lo enlaces con un cliente que también es un experimento, a cada prueba que hagas, tu incertidumbre va a bajar. Y eso es muy bueno para ti porque encuentras hechos y los hechos haces que sepas qué es lo que tienes que hacer. Diluyes incertidumbre. Pero tengo una mala noticia para ti. Incertidumbre cero, coste de experimentación infinito. No podemos hacer infinitos experimentos. No podemos tener la certeza absoluta en el enganche problema-solución. Tienes que encontrar tu umbral de incertidumbre. Es decir, las suficientes evidencias a través de experimentos que te muestren que más o menos o que probablemente o que mayormente vas a encontrar un buen enganche problema-solución. Que has diluido incertidumbre y que has pivotado varias veces en tu modelo de negocio. Ya te digo, no es cuestión de que encuentres la certeza absoluta, porque si no te vas a quedar aquí siempre haciendo experimentos. Es cuestión de que diluyas incertidumbre y que una vez concretes esa incertidumbre, que estés en un momento más o menos mejor, es decir, hayas diluido más incertidumbre, tomes estos hechos y sigas adelante. Así que es un equilibrio raro. Es decir, ni incertidumbre total, en el cual te arriesgas de manera absurda, ni seguridad total, nos va a costar mucho tiempo y dinero. Hay un término medio. Y ese término medio tienes que encontrarlo tú. Es decir, eso depende de ti, del fundador, del equipo de fundadores y también depende del mercado y de tu modelo de negocio. Encuéntralo y determina en qué momento estás en tu encaje problema-solución.